buenas tardes. Seguimos con la transmisión en streaming y aquí presentes en este tercer Congreso Internacional de Alta Especialidad de la Asociación Médica de Hospitales del Hospital de Cardiología. Bueno, pues yo como presidente tengo el honor y le voy a encargar en esta ocasión y quiero reconocer, ayer la reconocí, la doctora Mariana García Saldivia, quien, aunque tiene, yo le dije ayer a ella y a Marco, es los que han estado conmigo en estos 2 años, Mariana, las bambalinas también, y quiero que me ayudes a este simposio que es muy importante. Hemos hablado de hipertensión, de dislipidemia, de insuficiencia cardíaca, de disfunciones valvulares, ha sido muy amplio, pero se nos ha olvidado un tema, más bien no se nos olvidó, que es la diabetes mellitus. Y la diabetes mellitus, como ustedes saben, en México, después de la hipertensión, es de los factores más prevalentes. Ya aquí vamos a tener un experto que ahorita nos va a hablar de esto. No quiero iniciar mal, pero la prevalencia que tiene México en comparación con los países de la OCDE es muy superior. Entonces, sin más preámbulo, el tema es muy interesante. Es si todos los hipoglucemiantes orales con los que contamos hoy, que ya lo veíamos en los fármacos nuevos, también en el IMSS, ya contamos con nuevos fármacos hipoglucemiantes. Todos los fármacos hipoglucemiantes son eficaces para disminuir el riesgo cardiovascular, es la pregunta que le hacemos al doctor. Y por favor, ¿nos puedes presentar al doctor? Muchas gracias. Buenas tardes, gracias doctor Galván por la introducción y la oportunidad. Es un honor para mí presentarles al doctor Irineo Escudero Lincona. Él es endocrinólogo, asesor médico de Diabetes Smart, tiene maestría en ciencias médicas y es miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, quien nos va a ayudar a entender esta relación entre la diabetes y la enfermedad cardiovascular y cómo la podemos manejar. Gracias, doctor. Buenas tardes. Es un momento un poquito complicado por hora de la comida y espero que estemos suficientemente despiertos para continuar. Todos los caminos nos llevan a Roma. Muchos de los problemas cardiovasculares están relacionados con la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, como son los temas que han revisado. Y particularmente la pregunta que me hacían es si en la prevención primaria, al igual que el ponente anterior, creo que está por demás hablar un poco de prevención primaria y prevención secundaria, ya que muchos de los pacientes tienen riesgos, aunque sabemos que obviamente la prevención secundaria se debe ya a pacientes con problemas cardiovasculares importantes, ¿no? Que ya han tenido algún evento cardiovascular. Pero bueno, cuando también sucede que de pronto un paciente que vive con diabetes llega y tiene un evento cardiovascular del cual ya no sale, eso también es muy frecuente, ¿no? Entonces, bueno, la invitación de esta plática es a que veamos más allá un poco de los avances cardiológicos e incluso de los avances terapéuticos. El mejor hipoglicemiante es el que tenemos. ¿Y de qué depende? Pues bueno, depende un poco de la situación económica, del paciente, de si tiene seguro de gastos médicos o no, si tiene una institución. Entonces, bueno, también hay estudios que nos van a decir que hay un riesgo o disminución del riesgo conforme se cumplen las metas de control. Y dentro de los objetivos de la plática, como lo ven en la diapositiva, pues vamos a hablar de qué nos lleva a todos los problemas cardiovasculares, pues la resistencia a la insulina. Sin duda, el primer evento que sucede es la resistencia a la insulina y de ahí estas alteraciones fisiopatológicas van a desencadenar el problema inflamatorio o el estado proinflamatorio en el que se encuentran el endotelio vascular y por lo tanto pues la diabetes se ha considerado como una enfermedad endotelial. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Bueno, voltear un poquito al lado y si nosotros preguntamos ahí
a cada paciente. Tienes familiares con antecedentes de diabetes y simplemente a veces hacemos medidas antropométricas tan sencillas como son el perímetro abdominal, el peso, el índice de masa corporal, vemos la glucosa, vemos los triglicéridos, ya o nos asomamos a ver algunas características clínicas como la acantosis, ya estamos dándonos cuenta que tiene resistencia a la insulina y por tanto estos pacientes ameritan un manejo o un tratamiento desde el inicio. Y pues ahí ya estamos haciendo prevención primaria, ¿no? Desde dar orientación, qué hacer con el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que ya todos ustedes las conocen. Ya estamos haciendo prevención primaria y muchas veces ya que el paciente ha tenido algún evento cardiovascular, pues obviamente vamos a usar aquel arsenal terapéutico que mejor prevenga o tenga desenlaces menos fatales para nuestros pacientes. Y bueno, también vamos a dar una ojeadita a las guías de la ADA de la 2023, donde hace algunas modificaciones en las recomendaciones de a quién iniciar los hipoglicemiantes. Entonces, bueno, sabemos ya que en el mundo hay mucha población diabética y que el vivir con diabetes indudablemente que aumenta el riesgo cardiovascular. Si bien la enfermedad cardiovascular es la causa de muerte más importante en nuestro país y en el mundo, esta está generada principalmente por todos los antecedentes, ¿no? Pues ya sea hipertensión, dislipidemia o diabetes. Y este incremento de la mortalidad pues se ha visto incrementado hasta en un 70%, lo cual es tremendo, ¿no? Entonces, y muchos de estos pacientes, casi la mitad de ellos, no han sido diagnosticados. Esto también es muy importante, para eso es la invitación a hacer un diagnóstico temprano, para que este gran punta del iceberg que no se ve, o sea, porque al final, pues sí, a todos les hacemos cateterismos y hacemos lo que se pueda ya cuando el problema está manifiesto, que es la enfermedad cardiovascular. Pero bueno, hay mucho trabajo que hacer, entonces dentro de estas metas sería el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y evitar las complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces esto sería como uno de los principales objetivos de nuestros pacientes en México. Bueno, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud, que seguramente ya conocen ustedes, mucho de la población diabética se ha incrementado en estos últimos años, del 2012 al 2018. Sin embargo, seguimos teniendo un subdiagnóstico de estos pacientes y también sabemos que muchas de estas comorbilidades también están subdiagnosticadas. Entonces, bueno, en esta diapositiva lo único que queremos ver es como el incremento que hay en la población de diabéticos. Y bueno, tuvimos la pandemia y la pandemia puso de manifiesto que los pacientes que más se mueren son los que tenían complicaciones de enfermedades cardiovasculares, EPOC, insuficiencia renal y diabetes, ¿no? E hipertensión. Entonces, estas cuatro causas de muerte son las que estuvieron generando los problemas de mortalidad en nuestros pacientes. El COVID vino a modificar esto, pero si ven en los últimos registros ya se están incrementando las enfermedades por muerte cardiovascular. Entonces, si bien la pandemia nos trajo ahí un incremento en la mortalidad, también hay una recuperación, por así decirlo, ya en los últimos años de las causas por muerte cardiovascular. Las otras, y dentro de los tres principales, dentro de las tres principales tenemos la diabetes, esta me está fallando, y las enfermedades del corazón, enfermedades del hígado que también están relacionadas con hígado graso en muchas ocasiones. Y este es un diagnóstico que pasa, digamos, subdiagnosticado también, ¿no? Entonces, bueno, como ven, ¿cuáles son las morbilidades, la prevalencia de estas comorbilidades que llevan a la enfermedad cardiovascular? Bueno, pues la obesidad y el sobrepeso, que si las sumamos, prácticamente van a sumar el 70%
de la población o más. Entonces, obviamente, si vemos obesidad, sabemos que tenemos un problema de salud pública. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues con el perímetro abdominal. O sea, nosotros podemos aspirar a tener un perímetro abdominal ideal de 80 para las mujeres y 90 para los hombres. Y esto, pues después de los 40, 50 o 60 años, es complicadísimo mantener, ¿no? Entonces, bajar la grasa corporal, eso es algo que podemos realizar, obviamente dentro de las medidas ya preventivas, podemos empezar por hacer un diagnóstico temprano. La diabetes de manera temprana, bueno, que es un 10.3% de los pacientes, hipertensión 18.4%, hipercolesterolemia 30% y una gran población sedentaria. Entonces, con todo este panorama, obviamente tenemos un elevado riesgo de enfermedades cardiovasculares y que casi todas están asociadas a la resistencia a la insulina, como pudieron ver en algunas pláticas previas, y esto va a generar un gasto muy alto en atender las complicaciones, que son amputaciones, ceguera, insuficiencia renal y muerte por enfermedad cardiovascular. Entonces, bueno, la invitación sería a prevenir estas complicaciones. La fisiopatología, bueno, como todos sabemos, el porcentaje de diabetes tipo 1 es aproximadamente del 8%, el otro 92% es diabetes tipo 2. Hay otros tipos específicos que son muy poco frecuentes, y la diabetes gestacional, pues que es más frecuente, como su nombre lo dice, en la edad gestacional. Y bueno, la diabetes tipo 2 generalmente va a tener los antecedentes de hiperglucemia con problemas de sobreproducción inicial aquí puede ser deficiencia de insulina en la etapa ya avanzada, pero de entrada hay una alteración en la captación de glucosa y eso genera hiperglicemia. La causa más común es la resistencia a la insulina. Este sería más como en el diabético tipo 1, la anterior, que es por deficiencia de insulina, o algunos tipos específicos de diabetes que se conocen como diabetes tipo MODY, donde hay una diabetes parecida al adulto que se comporta como diabetes tipo 2 en pacientes jóvenes, o sea, antes de los 20 años, o también tenemos la diabetes autoinmune o diabetes tipo LADA que se presenta en pacientes diabéticos que son mayores de 20 años. El común denominador, se ha visto que anteriormente decíamos, bueno, es un defecto solamente del páncreas, de la captación de glucosa por el hígado, pero actualmente se considera que la hiperglicemia es el resultado de la disfunción metabólica, generalmente por falta de captación de glucosa en el tejido graso, el aumento del tejido graso y todas las secreciones de hormonas que provienen del tejido graso, el aumento de la gluconeogénesis hepática, va a haber también cambios en la resorción de glucosa a nivel renal, disminución del efecto de incretinas, que como sabemos causan hiperglicemias postprandiales, y hay defectos de la secreción de insulina. Inicialmente no, porque hay una resistencia y lo que hace es aumentar la secreción de insulina, y posteriormente a lo largo del tiempo, por eso el paciente diabético que ya tiene 20 años o más de diabetes, pues ya hay una disminución de la masa pancreática por amiloidosis, y esto va a generar disminución de la secreción de insulina, pero ya en etapas avanzadas. Y esto, bueno, va a generar las hiperglicemias. Toda esta resistencia a la insulina va a generar efectos proinflamatorios de
lipotoxicidad, también se ha mencionado que la glucotoxicidad es el incremento de la glucosa en sangre y en los tejidos que va a disminuir la secreción de glucosa o la respuesta secretora de la glucosa de la célula beta. Y el incremento de los ácidos grasos libres es lo que se conoce como lipotoxicidad. También los efectos de las citoquinas inflamatorias que van a generar efecto inflamatorio a nivel endotelial, por eso se considera una enfermedad de efecto endotelial. Obviamente los cambios en lípidos, como son el patrón fenotípico de nuestra población mexicana, que es población con colesterol HDL bajito, colesterol y incremento de colesterol de baja densidad, el incremento del colesterol no HDL y aumento de triglicéridos. En esta, por ejemplo, si vemos que hay hiperglicemia y hay hipertrigliceridemia, se han hecho estudios para ver si esto podría servir como marcador de resistencia a la insulina. Y se ve que sí, que es alguna técnica relativamente económica, porque no requerimos más estudios que una glucosa y unos triglicéridos, y haciendo un cálculo logarítmico, solo que no está estandarizado aún, de los niveles de triglicéridos, logaritmo natural de los triglicéridos por los niveles de glucosa, nosotros si tenemos un índice mayor de 8,1 a 8,6, se puede considerar como resistencia a la insulina. Sin embargo, esto todavía son estudios que están en proceso de investigación y que hay publicaciones, pero no hay un consenso que sirva como marcador. En relación al estrés oxidativo, el incremento de los radicales libres y del óxido nítrico van a generar el daño endotelial, la disfunción endotelial y el estrés oxidativo. Y bueno, también está alteraciones en la compliancia vascular que van a generar la hipertensión. Entonces, todo esto, como ven, van a generar el daño de la enfermedad cardiovascular y, por lo tanto, va a causarnos problemas y todo viene inicialmente por la resistencia insulínica. Entonces, bueno, vamos a ver que en este resumen que hay una disfunción de las células de los islotes, bueno, que por el efecto lipotóxico o efecto glucotóxico, y bueno, la resistencia a la insulina causa efectos endoteliales y cambios inflamatorios, y la sobreproducción de glucosa hepática pues también genera cambios que van a aumentar la hiperglicemia y se vuelve un círculo vicioso que al final va a terminar como un desenlace del riesgo de las enfermedades de tipo cardiovascular. Si nosotros vemos la progresión, o sea, de las concentraciones de glucosa, pues vamos a ver que vamos a tener pacientes con normoglicemia, o sea, que tengan glucosas normales y que de pronto la respuesta de la glucosa en ayuno está dentro de rangos normal, lo vamos a ver normal. Yo les digo, tengamos lo más lejos del 100 la glucosa, ¿no? O sea, entre más lejos estés del 100, si tienes 80, 90, 70 es mejor que el 100. Y no sabemos cómo está la glucosa postprandial. O sea, en la respuesta de la glucosa postprandial solo se hace mediante la curva. Actualmente la Asociación Americana de Diabetes lo que ha hecho es de qué manera nosotros podemos detectar de manera temprana la resistencia a la insulina y la hiperglicemia o la prediabetes, que ahora se ha mencionado. Bueno, los términos son dependiendo de los niveles de glucosa que tenemos, de los niveles de insulina. Y si vemos la resistencia a la insulina, primero los niveles de insulina están elevados, pero ya cuando se agota, posteriormente en el paso de los años hay una disminución progresiva de la insulina. Pero en las fases iniciales vamos a tener una hiperinsulinemia. Ahora, ¿qué esperaríamos en ayuno, por ejemplo, de los niveles de insulina? Bueno, normalmente que no haya valores arriba de 10 unidades. Si yo tengo una glucosa de menos de 100, pues mi insulina debe estar en menos de 10.
Si yo ya tengo más, podría hablar de resistencia a la insulina. Y bueno, para eso se han creado unos índices, que es el HOMA-IR. Este HOMA-IR lo pueden ver en muchos estudios de investigación y en todos los, ya lo hacen en los laboratorios, es algo muy sencillo, que es el cálculo de la glucosa que tenemos por la insulina. Y aquí me permití ponerles algunos ejemplos de cuando alguien tiene normoglicemia con una insulina menor de 10, y bueno, aquí también para decir que una persona vive sin diabetes o prediabetes, se considera que la hemoglobina glucosilada sea menos de 5.6 y en este caso va a tener un HOMA de 2.4. Si multiplicamos la glucosa por la insulina y la dividimos entre 405, esto sí debe ser mayor de 2.5. Si está más de 2.5 a 2.6, se considera resistencia a la insulina. Entonces es una forma muy sencilla que nosotros podemos ver en el laboratorio y que podemos hacer de manera muy fácil y decir, bueno, este paciente, aparte de lo clínico que ya le vi, a la exploración, va a tener datos de resistencia a la insulina. ¿Cuándo decimos que el paciente es prediabético? Bueno, cuando los niveles están entre 100 y 125 o mayores de 126. Hay unos pacientes un poco tramposos que dicen, ay, me salió 112 y fueron a ponerse a dieta y bajaron de peso y no comieron carbohidratos y a lo mejor le salen en 89, ¿no? En la siguiente. Pero puede mejorar, obviamente esto puede ser reversible. Entonces, la importancia de esto es que nosotros hagamos conciencia de que todas estas acciones las podemos hacer de manera preventiva con nuestros pacientes antes de llegar a desarrollar diabetes, prediabetes o ya enfermedades cardiovasculares. Si el paciente tiene mayor de 126 en ayuno, anteriormente la ADA está cambiando, la ADA es la Asociación Americana de Diabetes y está cambiando a cada momento, a cada año cambia cosas, ¿no? Entonces, anteriormente decía, si tú tienes 2 determinaciones de glucosa arriba de 126, bueno, o una la verificas, entonces son 2, y eso es diabetes. Ahora ya dicen, bueno, si tienes 126 de glucosa en ayuno con una sola determinación, ya eres diabético. Si tienes arriba de 100 a 125, ya eres prediabético, y bueno, si tienes menos de 100, estás normal. Obviamente eso está muy padre en las guías, pero la vida real pues no es esa, ¿no? Entonces, de pronto hay una variabilidad, el paciente, si tú le dices eres diabético o vives con diabetes, pues va a decir, a ver, voy a checarme otra vez, y a lo mejor ahí sí ya dejó de tomarse su litro de coca y sus gancitos y entonces le va a salir mejor, lo cual no está mal, o sea, finalmente es mejorar, pero convencerse de que algo no está tan bien, ¿no? O sea, es lo que yo les comento, o sea, si ya algo sale mal, pues hay que verificarlo. Entonces, bueno, ¿qué otras técnicas podemos usar para, les mencionaba de la insulina? Bueno, en este caso, la insulina está en 15, que son valores mayores, y si lo calculamos al HOMA, el HOMA va a estar en 4.6. Ahí ya decimos que tiene resistencia a la insulina. Y en el diabético, pues obviamente si tiene 20 unidades de insulina y tiene más de 126, y una hemoglobina glucosilada mayor de 6.5, en este caso sería diabetes, prediabetes y la resistencia es mayor, ¿no? Entonces, esto sería algo muy sencillo que podríamos realizar con nuestros pacientes para ir previniendo el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Algo que les mencionaba también en cuanto a la resistencia es la hipertrigliceridemia, pero pues eso no está todavía aprobado por la ADA ni está consensuado porque todavía hay como variabilidad en las poblaciones. De hecho, el tener la hemoglobina glucosilada como técnica de diagnóstico
Pues depende también del lugar donde estemos, o sea, no es lo mismo que estemos en la Ciudad de México con algún método estandarizado de hemoglobina glucosilada a que estemos en alguna población donde pues, el laboratorio, cualquiera que pueda hacerlo con otros métodos que no están estandarizados, se puede hacer el diagnóstico. Entonces ahí sí se acepta el diagnóstico de hemoglobina glucosilada de 6.5, sin embargo, tenemos que tener esa precaución de ver en qué momento se encuentra nuestro paciente. Bueno, entonces esto puede remitir, ahora con la cirugía bariátrica hemos visto que se cura la diabetes, ¿no? Hasta en algunos estudios el 70% de la población en diabetes que son de reciente inicio puede haber remisión. Ahora también se habla de criterios de reversibilidad, que es cuando nuestro paciente, antes decían, tienes el diagnóstico y ya pues, te quedas ahí, ¿no? Podemos tener criterios de reversibilidad sin ser cura. O sea, en el caso, lo único que se ha demostrado que ha curado a los pacientes diabéticos es la cirugía bariátrica. Entonces sí hay estudios y está aceptado que se aceptan los criterios de curación cuando mejora todo el nivel metabólico, tanto glucosa, lípidos, hipertensión, la obesidad. Entonces, bueno, pero normalmente es progresivo, ¿no? O sea, es una progresión. Aquí está la clasificación que les decía, tipo 1 en los pacientes jóvenes, en los pacientes adultos tipo 2, otros tipos específicos que entra el MODI y por ejemplo, una diabetes secundaria pancreatitis o a otras causas y diabetes gestacional, ¿no? Que generalmente se ve en población de riesgo. Los criterios diagnósticos, bueno, se puede entonces tomar como criterio diagnóstico la diabetes con una sola determinación de glucosa mayor de 126, o si en la curva le hacemos la curva de tolerancia de 75 gramos con un criterio de 2 horas, más de 200, o intolerancia si tiene, o prediabetes si tiene entre 140 y 200, la hemoglobina glucosilada que sea estandarizada mayor de 6.5, o con síntomas clásicos, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, que tengan todos estos niveles de glucosa mayores de 200, se consideran criterios diagnósticos. Lo de la hemoglobina glucosilada nuevamente tiene que ser un laboratorio certificado. Y aquí es muy importante, o sea, también para el control. O sea, muchas veces nuestros pacientes, la meta de control es que estén entre 6 y 7%. Obviamente, ¿de qué depende eso del promedio de glucosa que esté en ayuno y postprandial? Entonces, en las metas de control sí son importantes. Los factores de riesgo, bueno, que tengamos un familiar en primer grado, que ya casi todo el mundo lo tenemos. El grupo étnico, generalmente son los latinos, que somos la población latina y la de Asia-Pacífico, que también es una población de grupo étnico alto, los afroamericanos, y la edad mayor de 45 años, pero en México no aplica. O sea, ya vemos pacientes que tienen obesidad infantil, o sea, somos uno de los principales países con obesidad infantil, por lo tanto, pues eso de mayor de 45 años, más bien hay que ir vigilando antes para que no llegue a esa edad. La hipertensión, bueno, y 140-90, como ya se habló de hipertensión, sin embargo, el esto es como para el diagnóstico y depende si vive con diabetes, a lo mejor vamos a ser más estrictos y ya la meta sería 130-80 como lo mencionaban y como lo mencionan las guías. El colesterol HDL que tenga menos de 35, triglicéridos mayor de 150 aquí o historia de diabetes gestacional o productos macrosómicos. Estos serían algunos de los factores de riesgo para producto macrosómico al nacer o algún antecedente familiar.
Algunos de los pacientes que tengan sobrepeso, obesidad, que son muchos de nuestros pacientes, ¿no? Algún familiar en primero o segundo grado también es mucho de nuestra población. Los que tengan alguna formación de acantosis, que también es muy común verlo en jóvenes ahora y en adultos. Y bueno, de estos, la hipertensión, dislipidemia, que también ya se ha mencionado. Entonces, el tamizaje, ya sea para diabetes o prediabetes, se tiene que hacer con la prueba de ayuno. Actualmente la ADA acepta que sea la glucosa en ayuno, como ya les mencioné, y con eso, y la hemoglobina glucosilada. Entonces, bueno, con este panorama tenemos al paciente que tiene el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares por obesidad y que puede tener prediabetes o que tenga diabetes tipo 2 o que tenga personas con riesgo de diabetes por causas genéticas, historia familiar, diabetes gestacional. Y bueno, ¿cómo podemos revertir estos? Bueno, pues con cambios de estilo de vida saludable que se llama ejercicio y el control de la glucosa para prevenir las complicaciones. Y bueno, todo esto está generalmente también dentro de los hábitos de estilo saludable, pues está el tabaquismo, que ya saben que aumenta el riesgo cardiovascular, y medidas para prevenir, tratar y retrasar la aparición de complicaciones. Y bueno, dentro del arsenal terapéutico que tenemos, dependiendo de qué esté alterado, vamos a tener medicamentos que van a actuar a nivel, que se llaman secretagogos, que son los que actúan a nivel del páncreas, que van a aumentar la secreción de insulina. También tenemos el efecto de incretinas, que son algunos de los medicamentos nuevos, que son los análogos de GLP-1, y los medicamentos que van a generar las biguanidas, que son disminuyen la producción hepática de glucosa y que disminuyen la producción de glucagón a nivel postprandial y evita los efectos de hiperglicemia. Entonces, o sensibiliza también a los tejidos, que puede ser a nivel muscular y al tejido graso para la captación de glucosa. Entonces, dentro de estos medicamentos también están los efectos de incretinas y las tiazolidinedionas. Dentro del grupo de medicamentos, bueno, para decir que un paciente diabético realmente esté bien controlado, debíamos de tener metas de control, y estas metas son tener una glucosa de 80 a 130 en ayuno o de 140 a 180 de manera postprandial a las 2 horas, que la hemoglobina esté entre 6 y 7%, y que los niveles de colesterol estén ahí mencionados y la presión esté bien controlada de 130 a 80. Obviamente esto es también un poco utópico, pero bueno, no es que no se pueda lograr. Digamos, hay que insistir cada vez con lo mismo. Las guías nos dicen que en quiénes podemos utilizar los hipoglicemiantes y qué tipo de hipoglicemiantes. Bueno, los hipoglicemiantes básicamente van a ser los análogos de GLP-1 que están en los pacientes que tienen ya algún, como prevención, digamos, secundaria, algún evento cardiovascular mayor. Sugieren los análogos de GLT1 y los SGLT2, que ahorita vamos a platicar un poquito de ellos, o los pacientes con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, también podemos usar los SGLT2. Si estos no se controlan, aquí también nos agregan las TZDs, y ya ellos consideran que se pueden usar en alguna etapa cuando queremos complementar las metas de tratamiento.
Luego, en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, que tienen riesgo, o sea, de enfermedad cardiovascular, sugieren, anteriormente se acuerdan que a todo mundo debíamos de usar metformina para iniciar, y ahora ya cambiaron ese esquema. Bueno, ¿cuál es nuestro problema en nuestra sociedad? Pues es que no todo el mundo tiene para darle o para comprar ni GLP-1 ni SGLT2. Entonces, por eso al principio de la plática les decía, pues lo que tengamos a la mano es lo mejor. Sin embargo, bueno, tenemos que ver la evidencia de lo que hay escrito en los artículos y en las publicaciones, ¿no? Este grupo de pacientes son llevarlos a metas de control, y ahí también podemos usar los SGLT1, los secretagogos, como son las sulfonilureas, podemos usar insulina, los DPP4 y lo que tengamos para mejorar su control. Y este grupo son los que están con un gran problema de obesidad, que se puede usar la terpisatida o dilaglutida o semaglutida, que son algunos de los medicamentos nuevos, pero pues obviamente en nuestra realidad poco accesibles. Bueno, pero recordemos que estas guías pues están hechas a nivel internacional, y bueno, también con los resultados que han tenido con los pacientes. El uso de las biguanidas. Bueno, las biguanidas, como todos sabemos, hay metformina. Está la metformina normalita que tenemos en la institución, y la metformina de liberación prolongada, que a veces hay de 850, 750 o 1 gramo. Y las dosis máximas son entre 2 gramos y 2 gramos y medio. Generalmente, si usamos una biguanida como la metformina, pues algunos pacientes responden bien, algunos no la toleran, la normal, y a veces tenemos que escalar la dosis y tenemos que cambiar a la de liberación prolongada. En mi experiencia, yo pienso que la de liberación prolongada ha habido buena respuesta y buena tolerancia, pero hay pacientes que no toleran ninguna y tienen diarrea y les da náusea y les da vómito. Entonces, bueno, las sulfonilureas. Bueno, en México tenemos glimepirida y glibenclamida, que sería la glibenclamida que tenemos en las instituciones, y no son malas, simplemente sí se ha visto incremento en las posibilidades de tener algún problema de riesgo en la etapa del infarto o una arritmia que pueda ser fatal en una etapa aguda de un problema cardiovascular. Las dosis, bueno, van de 4 a 8 miligramos en caso de glimepirida. En mi experiencia, bueno, yo estoy usando con mayor frecuencia glimepirida, es bien tolerada, y gliburida, esa no la uso tanto. Glipizida, pues sería el equivalente más o menos a glibenclamida, y la dosis máxima recomendada sería 20 miligramos. En lo que tenemos a veces tenemos que adaptarlos. Uno, ¿por qué? Porque el paciente no puede comprar otra cosa, o porque ya le di algo muy bueno y de pronto me dijo, ya cámbiemelo porque ya no puedo comprarlo. Entonces, sí, las guías nos dicen qué hacer, pero también sabemos que la disminución de la hemoglobina glucosilada por cada gramo disminuye las complicaciones por cada disminución de 1 gramo de hemoglobina glucosilada, y por lo tanto disminuye el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Las tiazolidinedionas, la pioglitazona, ha sido como, digamos, muy maltratada, a lo mejor un caballito de Troya, porque todas las glitazonas no tienen mala fama, ¿no? Y entre cardiólogos a lo mejor más. Pero creo que hay un grupo de estudio reciente, y las guías lo dicen, que se puede utilizar porque hay disminución de la grasa pericárdica y hay mejoría en el endotelio vascular. Entonces, bueno, obviamente si el paciente tiene insuficiencia cardíaca está contraindicado, pero en algunos pacientes con hígado graso o con algún problema metabólico que no tenga ningún problema cardiológico, se puede utilizar.
Los inhibidores de alfa-glucosidasa se usan poco porque son poco tolerados por la flatulencia y por los efectos secundarios. Se pueden, y el efecto no es mucho. O sea, se pueden escalar las dosis a 300 miligramos, el miglitol también, la metilglinida tienen una vida media más corta y por lo tanto también causan hipoglucemias y esos no se utilizan tanto. Y los otros que usamos con mucha frecuencia son los DPP4, que dentro de cuales tenemos alogliptina, saxagliptina, linagliptina y sitagliptina. Bueno, estos han demostrado que no hay como... los inhibidores de GSLT2, otros, canaglifosina, empaglifosina, dapaglifosina, todos estos pues tienen cardioprotección y mejoría en en el daño renal, o sea, hay disminución de la progresión del daño renal. Entonces, bueno, ya lo vieron recientemente, pero ahí las guías, por ejemplo, nos sugieren que hasta que el paciente se dialice o hasta que el paciente tenga menos de 20 mililitros de depuración es cuando se pueden usar. Sin embargo, bueno, hay que reducir las dosis. En el caso de los DPP4, el único que se mantiene con una dosis adecuada por largo tiempo, que no se ajusta, es la linagliptina. Y dentro de los GLP-1, bueno, pues todos, exenatida, dilaglutida, semaglutida, liraglutida, lixexenatida, todos estos recuerden que se empezaron a usar de manera diaria, o sea, subcutánea, y entonces el paciente no se quería inyectar. Actualmente ya están muy de moda porque se inyectan una vez a la semana y pues han demostrado mejoría en los pacientes con riesgo cardiovascular, por lo tanto pues son uno de los tratamientos de elección siempre y cuando el paciente pueda comprarlo. Recientemente tirzepatida se ha sacado al mercado y bueno, está dando buenos resultados para bajar de peso y para mejorar como el perfil metabólico. Sin embargo, también es de los medicamentos caros, ¿no? Entonces, es como algunas de las desventajas, digamos, de que tienen estos medicamentos. Dentro del grupo de los DPP4, aquí vemos diferentes estudios donde vemos el nombre de los estudios, el número de pacientes, el nombre de las salsas, sagliptina, alogliptina, sitagliptina, linagliptina y linagliptina con glimepirida. Bueno, aquí lo importante es que ver como los desenlaces que tienen y los años de seguimiento, y vemos que dentro de las causas de mortalidad, no, si bien, por ejemplo, aquí hay una pequeña variación en el caso de la saxagliptina, en el caso de la alogliptina hay disminución, 0.88, sin embargo, no sería estadísticamente significativo, aunque sí hay factor protector, pero aquí lo que se busca es que no haya incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, bueno, con todos estos estudios, lo que nos tratan de demostrar es que no hay incremento en ninguno de estos medicamentos que son los DPP4. Y en cuanto a los GLP-1, que pues están tan de moda, ¿no? Que es lixexenatida, liraglutida, semaglutida, exenatida, dilaglutida y semaglutida, que ahora pues ya también hay en presentación oral. También los desenlaces primarios, dependiendo de si son 3 o 4 desenlaces primarios. Y bueno, aquí sí, en todas las causas de mortalidad hay un efecto protector que, por ejemplo, en este caso del estudio LEADER, sí se ve una 0.85, una reducción. En el caso del este estudio Excel también se ve una protección.
y aquí también 0,90 y aquí 0,91. Entonces, vemos que la mayoría de estos tienen menor riesgo de muertes por enfermedades cardiovasculares, y ahí es que ha surgido la indicación de que estos medicamentos sean de elección para estos pacientes. Tuvieron una plática ya de enfermedad renal, y ahí es importante considerar en el caso de diabetes, bueno, qué medicamentos no podemos usar. O sea, y bueno, los que están contraindicados en pacientes que tienen disminución de la función renal van a ser los secretagogos, que básicamente son la glimepirida y la glibenclamida. Y la metformina generalmente se acepta que se dé hasta cuando se disminuye la dosis máxima, y cuando hay menos de 30 mililitros por minuto. Y bueno, los que sí se pueden usar son los SGLT2 y los GLP-1. Y bueno, esto hay mejoría en la microalbuminuria y mejoría en la progresión renal. Entonces, bueno, todas estas etapas son quienes tienen disminución de la filtración glomerular, pero tienen también microalbuminuria. Entonces son algunos de los parámetros que vamos a tener en consideración, que tenemos que estar evaluando en cuál es el medicamento que le conviene a nuestro paciente. Si ya las insulinas no vamos a usarlas a excepción de pacientes que tengan algún problema agudo. Obviamente no están contraindicadas, sí se usan también en pacientes que tienen disminución de la filtración glomerular. Hay un gran riesgo de tener problemas de hipoglucemias, y la hipoglucemia está más relacionada con mortalidad, al igual con el uso de los secretagogos, ¿no? que son glibenclamida y glimepirida. Entonces ahí el principal problema sería ¿qué medicamentos de los hipoglicemiantes son los que nos generan más hipoglucemia? Por lo tanto, mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Y bueno, aquí la Eurofarma me invitó a la plática, así es que en honor a Eurofarma, pioglitazona es un medicamento que se puede utilizar, y este estudio nos revela que hay una disminución de hemoglobina glucosilada. Obviamente no son pacientes tan descontrolados, con aloglipina de 2.5 miligramos, 62%, con pioglitazona. Entonces, bueno, ellos manejan una combinación que pudiera ser utilizada en un paciente, por ejemplo, metabólico, con hígado graso y que tenga una diabetes no tan descontrolada. Sería un paciente que, bueno, viene en una presentación o una formulación de una sola tableta. Es un tratamiento cómodo que podría utilizarse. Sin embargo, bueno, hay otros estudios, pero no quise hablarles en general de todos los medicamentos que podemos utilizar. Dentro de las metas de control, pues está obviamente estar pendiente de las complicaciones, como los fondos de ojo, el diagnóstico una vez al año, pruebas de función renal, la valoración cardiológica, bueno, que eso es obligada para ustedes, la revisión de miembros inferiores, el ultrasonido de hígado y vías biliares. Muchos de estos pacientes los pasamos por alto y terminan en cirrosis o fibrosis. Entonces, bueno, la pioglitazona también es un medicamento que es utilizado para mejorar el hígado graso, al igual que tipersatida, que es el nuevo, y los análogos de GLP-1, que también dan buen resultado. Entonces, las pruebas periódicas nos permiten tratar la diabetes, prevenir, retrasar y tratar sus complicaciones. Y al final es parte del mensaje que les quería comentar. Obviamente ya han tenido otras pláticas donde aquí hablamos del control glicémico, pero bueno, el manejo de la presión, el manejo de lípidos y los agentes cardiovasculares que puedan beneficiar, y el cambio en estilo de vida. Y bueno, con estas conclusiones, pues la intención es
hacer una detección del tipo de diabetes que tiene nuestro paciente, elegir el hipoglicemiante oral, hacer una prevención temprana para evitar las complicaciones, usar el medicamento que sea menos agresivo y que le pueda disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y tener el mayor beneficio para nuestros pacientes. Hay muchos retos. Dentro de los retos, obviamente, hay una inequidad. O sea, quien tenga más dinero va a tener acceso a los mejores medicamentos y dependiendo de dónde esté, ¿no? Entonces, dentro del personal de salud, pues hay mucha tarea que hacer. Pero yo los invito a que tratemos de ver un poco de manera más integral a nuestro paciente, no solo como un infarto, un problema hipertensión, sino en conjunto y bueno, hagamos labor para prevenir y llegar a una equidad en este punto. Gracias. Tenemos unos minutos para comentarios, para preguntas y respuestas. Quisiera, doctor, que nos platicara, mientras se anima el público a preguntar, si nos puede hablar sobre los efectos adversos, especialmente la pioglitazona y su relación con el empeoramiento de falla cardíaca, ¿no? Que es pues, parte de lo que nosotros vemos día con día. Sí, bueno. Sí, obviamente hay estudios que han demostrado que no está indicada, o sea, no sería una indicación, está contraindicada en pacientes con falla cardíaca. Y hay estudios recientes que se están combinando SGLT2 con, no les traje las diapositivas, la verdad fue una plática un poco rápida, una invitación un poco rápida, pero sí hay investigaciones respecto a la combinación de SGLT2 o de los GLP-1 con pioglitazona y hay como buenos resultados en cuanto a no progresión del daño y la insuficiencia cardíaca. Obviamente está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sí, ese es un punto importante y también en el paciente que tenga deterioro de la tolerancia al ejercicio o que veamos que está en una inadecuada clase funcional, 3 o 4, pues evitar el uso de estos medicamentos. Claro, no sería el paciente el ideal. Paciente ideal para ese tipo. Por ahí había una pregunta, doctor, adelante. Gracias. Sí, bueno, quería preguntar, los fármacos que tienen efecto cardiovascular, bien dijo, son los ISGT2 y los GLP-1. Entonces, no sabemos si en su experiencia o haya revisado algo de la suma de los beneficios de estos dos fármacos al usarlos en un paciente, o por el contrario, estarían contraindicados su uso combinado. No, creo que más bien hay algunos estudios en investigación que se están realizando. No están contraindicados, o sea, los que están contraindicados, digamos, o que no se usan, es los DPP4 con GLP-1, ¿no? Por el efecto incretina. Pero en relación a la combinación no hay contraindicación. De hecho, dentro de las guías se menciona que se pueden utilizar. ¿Alguna otra pregunta del público por allá? Adelante, doctor. Doctor, gracias por la plática. El nuevo uso de las denominadas tuincretinas, ¿cree que sea algo que viene a tumbar o a mejorar o en su efecto a disminuir el uso de los GLP-2, de los DPP-4, que las tuincretinas, si bien son nuevas y actualmente son costosas, pueden ser un futuro que aparentemente parece prometedor? Bueno, los resultados que tenemos aparentemente dicen que sí. Obviamente el problema creo que a futuro será ver si tienen la misma efectividad que las inyectadas, o sea, porque y estas combinaciones, hasta ahorita los resultados que tenemos o que hay reportados son buenos, pero yo creo que hay que darle tiempo. Ahora, la verdad es que el costo es, pues no sé, o sea, son muy altos, ¿no? Entonces, sí es una alternativa, pero lo que les mencionaba al inicio, o sea, el mejor hipoglicemiante es el que el paciente pueda comprar. O sea, no todo el mundo. Hablando particularmente de diabetes y de que la mayoría de la población
Ya cuando llega, pues tiene complicaciones, ¿no? Entonces, más bien es prevenir esas complicaciones y para prevenir es un mejor control. Entonces, tenemos que trabajar desde la educación, ¿no? Para tratar de mejorar todos los hábitos de estilo de vida saludable y tratar de que no haya tanto riesgo de enfermedad cardiovascular. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, mientras tanto yo quisiera también, ¿cómo podemos manejar la poca tolerancia a este tipo de medicamentos? De repente el paciente se queja de náuseas, de vómitos. ¿Cómo podemos manejar esa mejor adherencia al paciente al liraglutide, por ejemplo? ¿A cuál, perdón? Liraglutide, por ejemplo. Generalmente lo que se hace es ir escalando la dosis, o sea, se empieza con una dosis bajita y se va escalando. La recomendación es que se suba cada 15 días, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Si no la tolera cada 15 días, la dejamos con la misma dosis un mes y ya si al mes hay mejor tolerancia se incrementa. Y si no, pues lo que tolere, porque sí hay pacientes que de plano no llegan a tolerarlos. En mi experiencia, las nuevas son mejor toleradas. Por ejemplo, las que son semanales son mejor toleradas que las que eran diarias. Y un poco ir viendo, algunos pacientes se quejan de hipoglucemias también. Entonces, es algo que no es tan poco frecuente, pero hay que pues, darles colaciones, o sea, generar también un tratamiento integral en cuanto a nutrición, ¿no? De acuerdo. Y ya para terminar, una última pregunta, doctor. Usted comentaba las estrategias desde la salud pública para mejorar esta equidad y poder tener un mejor acceso tanto al tratamiento farmacológico como a las medidas de prevención. ¿Ha existido algún impacto con el etiquetado de alimentos? ¿Cómo han visto esta parte en cuanto al control de diabetes desde la prevención primaria? Bueno, me parece que, bueno, mi experiencia, yo trabajo en una clínica, trabajé en el Centro Médico 20 de Noviembre de muchos años y la experiencia que teníamos era cada consulta, el paciente poco apego, poca adherencia, está un poco acostumbrado al paternalismo, ¿no? Y en estas clínicas de manejo integral donde se da un tratamiento con la nutrióloga, con el psicólogo, con el diabetólogo, y alguien que realice ejercicio, como en las clínicas, hay un resultado espectacular. A lo mejor lo que falta es como que eso se prolongue en el tiempo, pero sin duda que el tratamiento integral es una excelente herramienta. Bueno, si no hay más comentarios, damos por culminado este simposio. Muchísimas gracias, doctor Irineo. Desde la Mecardia, un aplauso, por favor.